aquello que estamos viendo, ¿verdad? Y hemos de cuidar, hemos de burlar la obra, como dice el texto, la obra de los que se desvían. Continúa en el versículo 3, dice David, esa obra no se va a aferrar a mí. David se centra primero en el mal que el malo hace. El que se desvía, el pecador, el enemigo de Dios, obra perversamente contra Dios y contra el hombre. Y David, dice la palabra, David lo aborrece. Y este odio es visto, por cierto, tanto aquí como en otros lugares, como una virtud moral y una virtud espiritual, así es. Aquel que aborrece, que odia el pecado, y aquel que es enemigo de Dios, el pecador, la palabra dice que hemos de rechazarlo. Lo hemos escuchado, hermanos, en el Salmo 58 que leímos antes. Son palabras duras. Destruiré los dientes de los leoncillos, en una manera de expresar que aborrezco al pecador y al pecado. Fijaros en el Salmo 139. Dice también David, versículo 21, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. No dice aquí ni en ningún otro salmo que el creyente tenga que tomarse la justicia por su mano. No es así. No dice que no haya que predicar el evangelio en nuestro contexto al pecador. Somos llamados a hacer eso, ¿verdad? Este odio, este aborrecer, tiene la connotación de desechar, de evitar, de apartarse de los enemigos de Dios, de las malas compañías. Si queremos exaltar a Cristo en nuestra vida, hermanos, Él tiene que ser el primero en todo, en todo. Fijaros, incluso por encima de nuestra propia familia. Dice el Señor Jesús en Lucas 14, 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. De nuevo, este aborrecer no puede implicar odio. No puede implicar odio. Pues el Señor estaría negando su propio mandamiento de honrar a tus padres, ¿verdad? Y por extensión a tu familia. Lo que quiere decir es que el creyente ha de amar a Cristo por encima de todo y por encima de todos. Y está claro, esto conllevará amar al prójimo, pero en segunda instancia. Volviendo a nuestro texto, David quiere burlar la maldad, quiere evitarla. Versículo 4. El corazón perverso se alejará de mí, no conoceré maldad. El corazón perverso evita hacer el bien, evita ser íntegro, evita lo correcto aunque sepa que es lo correcto. Este corazón perverso busca de manera intencionada, además, que otros se desvíen de la verdad. Y este es el carácter malo que el salmista quiere burlar, quiere evitar. David busca para sí un corazón puro. Y busca a gente en su reino que también sea pura, como veremos después. David se quiere burlar, quiere evitar la maldad, pero también, en segundo lugar, quiere evitar al malo. No solo la maldad, sino al malo en sí. La maldad y el malo están intrínsecamente conectados, ¿verdad? David dice en el versículo 5, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Entonces David ahora no solo se está defendiendo de lo que está viniendo, sino que ahora no haciendo cosas, sino que es ahora proactivo. Él es proactivo en su lucha por ser íntegro. Así entiendo que es probable que como rey David tuviese el poder suficiente como para dar incluso muerte al hombre que calumniaba y que era arrogante. Especialmente si se trataba de un hombre que formaba parte del gobierno. Hay un autor que afirma que era muy común en esta época los hombres que buscaban congraciarse y tener el favor de reyes y de nobles
pero calumniando y diciendo mentiras de otros. Bueno, esto no está tan lejano en el tiempo, ¿verdad? Eso lo llamamos trepas hoy en día, ¿no es cierto? Los trepas de hoy en día, nada ha cambiado, solo que estos no son condenados a muerte hoy en día, ¿verdad? El caso es que sea literalmente destruirles, o sea, hacerles callar para siempre, como aportan otras traducciones. Lo que David busca es purgar de su vida al que calumnia, ¿Qué es esto? ¿Quién es esta persona que calumnia? ¿Qué hace? Es el chismoso, es el cotilla, es el que dice mentiras de su prójimo para su propio beneficio. También dice que él será intolerante, otra palabra políticamente incorrecta hoy en día. Va a ser intolerante al de ojos altaneros, es decir, al ambicioso, al orgulloso y también al de corazón arrogante. Literalmente, al que tiene un corazón que es insaciable, que codicia continuamente. Y esto, de acuerdo a la palabra de Dios, es pecado. Hermanos, la palabra de Dios, como estamos viendo, es increíblemente actual, ¿verdad, iglesia? Es increíblemente actual. Que un hermano nuestro que escribe hace más de 2500 años diga estas verdades. Esto solo es posible porque esta es la palabra inspirada, es la palabra suficiente que Dios nos ha dejado, que nos llama a andar en integridad y a burlar al malvado y al mal. Y podemos aplicar estas verdades hoy en día, a la salida de la reunión. Por tanto, ¿quieres exaltar al Señor Jesús? ¿Quieres andar en sus caminos? ¿Quieres ser un discípulo fiel? ¿Queremos servir al Rey como ciudadanos del reino que somos? Pues en el ABC de una vida que exalta a Cristo, la A es la A de andar en integridad, y la B de burlar el mal y al malvado. Y por último, los últimos versículos 6 al 8 nos muestran la C. La C es camina con el íntegro, Como dije antes, el versículo nos dice que no solo es proactivo evitando al malvado, sino que también lo es buscando al íntegro. Y lo expresa de manera positiva y negativa. Positiva en el versículo 6 y negativa en los versículos 7 y 8. Fijaros, positivamente, versículo 6, David está buscando influencias espirituales que son piadosas. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Entonces, de acuerdo a los versículos anteriores, él, como hemos visto, él quiere estar rodeado de personas que sean de buena influencia espiritual para él. Un creyente maduro como él busca el consejo de hombres y de mujeres que aman al Señor. Y hemos visto que en el versículo 3 expresa que no quiere hacer nada y tener nada indigno ante sus ojos. Y en este versículo dice que lo que él quiere ver es al fiel de la tierra, a creyentes con los que juntos servir al Señor. Y en este contexto específico, el rey quería rodearse de siervos íntegros de corazón. Fijaros, David usa la misma expresión en el versículo 6, el que anda en camino de integridad me servirá, que en el versículo 2, prestaré atención al camino de integridad. Fijaros, de poco vale, hermanos, que nos esforcemos por cumplir este ABC de una vida que exalta a Cristo, si nuestras influencias espirituales no son las correctas. Oíamos hace una semana este versículo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Les recuerda Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿a quién escuchamos nosotros? ¿A quién escuchamos? ¿Quién es influencia en nuestra vida? ¿Es un hombre, es una mujer, es un amigo, es un hermano sabio? ¿Habla de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Te anima a servir a Cristo? ¿Te anima a andar en integridad? ¿Te anima a amar a tu congregación? ¿Te anima a someterte a los ancianos? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es nuestro consejero? Y hoy en día ni siquiera tiene por qué ser una persona física necesariamente, ¿verdad?
Nuestras influencias espirituales son alimentadas por quien escuchamos en internet, quien vemos en la televisión, quien escuchamos en la radio, las revistas que leemos de nuevo. ¿Qué nos dice el Señor en este salmo? Camina con el íntegro. Y lo expresa de manera positiva en el versículo 6. Dice David, quiero caminar activamente con creyentes sabios que aman al Señor. Y ahora lo dice en manera negativa, los dos últimos versículos. David dice, quiero activamente evitar al pecador, que es una mala influencia para mí. Y David otra vez vuelve a recalcar que no quiere servir a Dios junto con malvados. No los quiere ni en su casa, no los quiere ni en su gobierno, los quiere fuera de su país. Fijaros, dice el versículo 7, el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Recordamos el versículo 2, él dijo, yo quiero caminar en integridad en mi casa, en mi propia casa, y es donde quiero empezar. Quiero tener influencias espirituales sanas. Pero para eso, David tiene que evitar al que no lo es, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para tener tu casa limpia? ¿Qué tienes que hacer? A ver, chicos, jóvenes, ¿qué tenéis que hacer para ayudar a los padres y tener la casa limpia? No, habéis contestado a las madres, estoy preguntando a los jóvenes. Nadie contesta. Es eliminar la suciedad, coge la escoba, coge la fregona, la lejía, ponte guantes si quieres, y limpia, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para tener tu ordenador funcionando correctamente? ¿Qué tienes que hacer? Esta sí queréis contestar, ¿verdad? Eliminar el virus, eliminar esos programitas que se insertan y ralentizan el ordenador con un antivirus. De la misma manera, pero 2500 años atrás, David dice que él va a evitar activamente, que no tendrá, otra vez utiliza esta palabra, delante de sus ojos a quien practica el engaño y al mentiroso. Él sabe que como rey no puede gobernar con hombres así, y que no valdrá para nada querer vivir de manera justa y de manera misericordiosa sin tratar y actuar con el pecado y el pecador de una manera activa. Lo sabe, y por eso termina el Salmo usando la misma palabra que en el versículo 5. En el versículo 5 y el versículo 8 dice lo mismo, destruiré, cada mañana destruiré, misma palabra, y lo hará cada mañana. Enfatiza esta decisión firme y constante en su vida. Destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. ¿Pensáis, hermanos, que David había resuelto en su corazón no contaminarse? Robando la expresión a Daniel. Sí. Él quería vivir bajo estos ABCs. Está claro, ¿verdad? No podría estar más claro. El lenguaje que usa es sumamente claro. Tanto, fijaros, en realidad, podemos ver que expresiones como este último versículo, son una referencia no solo al contexto de David, no solo a nuestro contexto, sino a lo que va a ocurrir al final de la historia, en el cielo eterno, cuando viviremos de manera íntegra unos con otros, donde no habrá pecado ni pecadores en la ciudad eterna de nuestro Señor y nuestro Rey. Pero mientras tanto, ¿qué? Esta mañana hemos estado viendo este Salmo 101, ¿verdad? El ABC de una vida que exalta a Cristo. Espero que se nos quede en la mente el fundamento, lo básico. Esto tendría que estar dominado para el creyente maduro, ¿verdad? Esto está muy bien, pero a mí dame más fundamento. Yo quiero cosas más profundas. Esto yo ya lo tengo dominado, ¿verdad? No es así. Fijaros, aún un hombre como David, el ungido de Dios, el escogido de Dios para ser rey, un hombre, como leímos antes en Hechos, un hombre conforme al corazón de Dios, por mucha resolución que tuviese, y realmente que fuera un ejemplo de integridad en muchas áreas, aún él falló, aún él pecó, y precisamente cayendo en tentaciones
que le entraron por los ojos, como su pecado con Betsabé, luego mintiendo, luego asesinando a su marido. Él mismo no vivió bajo este estándar de integridad que él mismo predicaba. Él mismo que quería vivir en la presencia del Señor y le preguntaba al Dios Santo, ¿cuándo vendrás a mí? Él no hubiera podido vivir ni un solo segundo delante de su Señor, ni siquiera acercarse a 1000 kilómetros del arca, delante de su presencia, sin ofrecer un sacrificio de un cordero para que el pecado de David fuera traspasado a ese sacrificio. Y es aquí donde, hermanos, nosotros podemos gloriarnos, identificarnos con David, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por la vida y la obra de nuestro Señor Jesús. Fue el Señor Jesús el que vivió una vida absolutamente íntegra. Jesús cumplió los ABCs de una vida que glorificó al Padre. Y no solo cumplió, ¿verdad?, los ABCs, sino cumplió de la A a la Z. El Dios hombre que se ofreció como el sacrificio definitivo, como el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Es Él el que nos ha salvado de la condenación que merecemos, porque no podemos vivir bajo este estándar. Ni por el ABC, hermanos. Es imposible. Pero Él murió por nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha dado a su Espíritu Santo para caminar con Él, para esforzarnos por vivir íntegramente, cumpliendo con alabanza, con obediencia, aquello que Él requiere de nosotros. Y que si caemos y pecamos, y lo vamos a hacer, ¿verdad?, podemos acudir ante su presencia arrepentidos. Si alguno peca, dice Juan también, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el íntegro, al 100%. Y podemos de nuevo levantarnos y recordar otra vez los ABCs para seguir siendo más como Cristo. Este salmo, para terminar, me ha hecho recordar la historia del antiguo presidente de la Universidad de Princeton. ¿Conocéis? Habéis oído la Universidad de Princeton, muy famosa, ¿verdad? Este presidente se llamaba Jonathan Edwards. Este teólogo y pastor, él pasó a la historia por ser un instrumento clave en el avance del Evangelio en el siglo XVIII, allí en Estados Unidos, y además con un énfasis especial yendo a predicar el Evangelio a los indios nativos americanos. Pero también es conocido porque en un momento de su vida él escribió lo que ha pasado a la historia como las resoluciones. Las resoluciones, las decisiones, que son nada más y menos que 70 resoluciones o decisiones que él escribió para vivir una vida íntegra ante Dios. Y algunas de ellas, fijaros lo que dice. Dice así: resuelvo que haré lo que piense que sea para la mayor gloria de Dios. Resuelvo no hacer ninguna cosa por venganza. Resuelvo nunca hablar mal de nadie, de tal manera que ocasione su deshonra. Resuelvo renovar frecuentemente mi dedicación a Dios. O resuelvo siempre dejar que haya algo de benevolencia en todo lo que hable. Y al principio de todas estas resoluciones que él escribió a lo largo de 1 año y pico, él dijo, humildemente ruego a Dios que por su gracia me capacite para mantener estas resoluciones, tanto como sean agradables para su voluntad, por Cristo. Y se dice a sí mismo, recuerda leer estas resoluciones una vez por semana. No está mal para ser un chico de 19 años, ¿verdad?, cuando escribió esto. Pero por muy loable aún que esto pueda ser, que lo es, él era consciente de que debido a su pecado no podía cumplirlas. Ni siquiera las que él mismo había creado. Y mucho menos cumplir perfectamente la palabra de Dios. Y es por eso que cuando ya en su madurez una adolescente le escribe y le pide consejo de cómo vivir una vida cristiana íntegra, él le contesta con algunas lecciones desde la palabra de Dios y le da un consejo. Dice, en toda tu vida camina con Dios y sigue a Cristo como un niño pequeño, pobre,
e incapaz. Aférrate a la mano de Cristo y presta atención a las marcas de sus heridas en sus manos y en su costado. De la misma manera nosotros hemos aprendido que si queremos exaltar a nuestro Señor Jesús, que si queremos andar en sus caminos, que si queremos ser discípulos fieles, siervos del Rey de Reyes, ciudadanos dignos del reino, sí, tenemos que comprometernos a seguir el ABC de una vida que exalta a Cristo, a andar en integridad, a burlar el mal y al malvado y caminar con el íntegro. Pero esta es la premisa. Empezamos desde una premisa, que no vamos a poder vivir aún bajo este estándar, estas pautas, por muy simples que nos parezcan. Pero recuerda que aquel que te justificó, el Señor Jesús, aquel que te salvó, también te santifica por su palabra. Aquel que vivió la vida perfecta y cumplió de la A a la Z la vida que tú y yo no podemos vivir, murió por ti, por tu pecado, por tus errores, para que volvamos de nuevo a caer de rodillas delante de Él, pidiendo perdón, porque no hemos cumplido ni la A, pidiendo perdón y siendo de nuevo levantados para vivir una vida que honra y alaba a nuestro Dios, que es misericordioso y justo. Toda la gloria sea a nuestro Señor Jesús. Por ello vamos a terminar orando. Señor, realmente nos tiemblan las piernas al hecho de pensar de que caer en un pequeño punto de desobediencia implica caer en todos y merecemos el castigo eterno. Nacemos con esto, con esta premisa. Merecemos el castigo eterno. Es imposible que nosotros podamos cumplir aún lo más sencillo, el ABC. Pero tú, Señor, lo cumpliste por nosotros. El Rey, el Hijo de Dios, se hizo hombre para rescatarnos de la condenación justa y eterna. Qué gran acto de misericordia es este, Señor. Y hoy podemos esforzarnos por tu Espíritu a vivir una vida de misericordia y justicia como David. Pero gracias por tu ejemplo. Gracias, Señor, porque sin ti realmente, por mucho que nos esforzáramos, por supuesto no ganaríamos la salvación por obras, es imposible. Y tampoco podremos vivir una vida que te agrade. Señor, gracias porque dependemos de ti en absolutamente todo, en nuestra salvación y en nuestra santificación también. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos sabiendo lo difícil que es, que podamos realmente poco a poco ser más como tu Hijo Jesús, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos y alabamos al Señor con esta canción, una resolución también, ¿verdad? Que podemos cantar. Crea en mí, Señor y dueño, un espíritu de rectitud. Cantemos, nos ponemos de pie. Espíritu
Bueno, podéis sentaros. Y nada más.